Hola, soy Juan Novoa, soy asistente de la Cátedra de Medicina Intensiva y hoy me toca hablar un poco de complicaciones asociadas a la ventilación mecánica eh, como parte del semestre respiratorio de este año. Las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica son múltiples. Se podría hablar muchísimo de esto y, claro, no solo son las que clásicamente denominamos BILI o lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica, sino que hay muchas más. Obviamente que en este semestre nos centramos principalmente en la lesión pulmonar, pero las lesiones asociadas a la ventilación mecánica pueden ir mucho más allá, puede haber complicaciones propias de la propia sonda orotraqueal, en la intubación orotraqueal, problemas en las conexiones del respirador, hasta complicaciones en cualquier otro parénquima, como puede ser parénquima renal, intestinal, hepático, etc. ¿tá? La ventilación mecánica genera cambios fisiológicos muy grandes y por eso es que puede tener todo este tipo de complicaciones. Acá vamos a poder tocar algunas, pero bueno, se puede ahondar en el tema, hay varios textos para leer de este tópico y si quieren, después les puedo acercar alguno, quedan con mi contacto. ¿No? Quiero destacar que hay varios teóricos aparte que pueden estar englobados en temas de que no voy a tocar, como son la interacción paciente-ventilador y asincronías, hay teóricos propios de esto. ¿no? La interacción corazón-pulmón, sé que hay también una instancia con el profe de fisiopatología también, que va a dar o ya dio este teórico. Y tampoco voy a ahondar en estrategias de ventilación protectiva, porque también hay una instancia particular para eso. Si bien alguna cosa voy a decir por arriba, no voy a entrar del todo en ese tema. Elegí algunas extrarrespiratorias y voy a arrancar por esta, que es las complicaciones del tracto gastrointestinal. Los enfermos que son sometidos a presión, a ventilación con presión positiva, se ha visto que hasta un 100% de aquellos que pasan al tercer día en RM generan complicaciones del tracto gastrointestinal. La hipoperfusión de intestinos parece desempeñar un papel que es fundamental en la patogenia de estas complicaciones y que incluye sobre todo el daño de la mucosa y a trastornos de la motilidad y isquemia mesentérica. ¿tá? Esto se favorece porque la ventilación mecánica, sobre todo con PIP altas, genera activación del sistema nervioso simpático, el aumento de la PIP y la propia injuria inhalatoria mediante biotrauma genera también liberación de citoquinas proinflamatorias. ¿tá? La PIP, la hipovolemia y algunas drogas que usamos en la mayoría de los pacientes que están sometidos a RM generan también descenso del gasto cardíaco y la activación del sistema nervioso simpático va a generar aumento de catecolaminas, asociado también a medicación que utilizamos, como pueden ser vasopresores. Todo esto va a generar que haya una hipoperfusión esplácnica y a diferencia de otros lechos vasculares, el esplácnico presenta limitada autorregulación ante la regulación, ante el descenso de la presión arterial. Si bien el flujo sanguíneo del órgano en su totalidad no se ve afectado, cuando se genera hipoperfusión del órgano, se genera una redistribución del flujo sanguíneo a la capa muscular de la pared, disminuyendo la perfusión de la mucosa, que a su vez es la que es más activa desde el punto de vista metabólico y por tanto más vulnerable a los efectos de un flujo sanguíneo comprometido. ¿no? Esto va a generar que tengamos injuria de la mucosa gastrointestinal y alteraciones de la motilidad gastrointestinal por esta hipoperfusión e incluso por la propia liberación de estas, o la propia acción de estas citoquinas proinflamatorias que van a tener una afectación directa. Esto genera disrupción de las funciones celulares, de las uniones celulares también, alteraciones de la función intestinal como barrera inmunológica y disminuye la producción de moco. ¿no? Esto va a generar que haya una pérdida de lo que es la
la función y función de barrera intestinal, favoreciendo la translocación bacteriana, favoreciendo la formación y eliminación de toxinas y liberación de toxinas al torrente circulatorio, y promoviendo entonces más inflamación, más síndrome de respuesta inflamatoria y más más disfunción orgánica múltiple. Esto capaz que escucharon hablar sobre el intestino como motor inflamatorio, y bueno, básicamente de un modo muy esquemático a esto es a lo que se refiere eso. ¿Sí? Por otro lado, elegí tocar el tema de las úlceras por estrés. También, en la primera hora de ARM, los pacientes críticos, en un 70-100% evidencian lesiones del tracto gástrico, o gastroduodenal. En condiciones normales, fisiológicas, la integridad de la mucosa va a depender de un equilibrio entre los factores nocivos, como pueden ser el ácido gástrico o las secreciones enzimáticas, y los mecanismos que son protectores, la producción de mucosa, de prostaglandinas. El ácido gástrico se considera que es esencial, la producción de ácido gástrico se considera que es esencial para la ulceración por estrés, pero no es el único factor de la patogenia de la enfermedad de la mucosa gástrica. También en el contexto de un flujo sanguíneo esplácnico disminuido, la formación de radicales libres de oxígeno, reducción de la síntesis de prostaglandinas y producción de dióxido nítrico va a ser exagerada. ¿No? Y estos cambios van a perpetuar la liberación de citoquinas inflamatorias, de nuevo, desencadenan la muerte celular, y se va a producir como resultado la retrodifusión de iones de hidrógeno y pepsina sin el efecto mitigador de la capa rica en mucosa y rica en bicarbonato que ejerce el efecto protector de las prostaglandinas. ¿Tá? Colectivamente, el desequilibrio en la formación de ácido gástrico nocivo, ¿tá? Y los mecanismos reparadores deteriorados van a predisponer a los pacientes en ventilación mecánica al estrés y a las lesiones de la mucosa secundarias a este estrés. ¿Tá? Son esos desbalances los que se proponen como generadores de estas úlceras. ¿Tá? Y después quise tocar el tema de la colicitis alitiásica, que si bien es una afectación que no es de las más frecuentes, es una afectación seria en un paciente críticamente enfermo ventilado, sobre todo si no se reconoce a tiempo. La etiología de la colicitis alitiásica en detalle todavía se desconoce, pero sí quiero destacar que sabemos que el uso de asistencia respiratoria mecánica por más de 72 horas también es un factor de riesgo para su desarrollo, y destacar que es importante tener un alto nivel de sospecha. ¿Sí? Es que hay en un estudio algunos factores que predisponen, muestro acá la ventilación mecánica como uno de ellos, y destacar, antes de seguir con otra cosa, que nuevamente la ecografía es de gran utilidad para su diagnóstico. Si bien la tomografía sigue siendo más sensible, la ecografía a los pies de la cama, sin necesidad de trasladar al paciente, que a veces no están trasladables, es de gran utilidad para su diagnóstico. Después seguir nombrando lo que son las complicaciones nefrológicas. Hay muchos estudios que documentan la asociación entre falla renal y asistencia respiratoria mecánica. Se ha estudiado mucho el tema y hay una vinculación que es clara. ¿Tá? Hay estudios que marcan que la PIP per se y el aumento de la RM con PIP bajas aumenta es un factor de riesgo hasta por 3 para el desarrollo de falla renal, pero cuando la PIP aumenta de 6, se dispara exponencialmente el riesgo de sufrir una falla renal. ¿Tá? El efecto o la causa, como siempre, es multifactorial. El efecto hemodinámico
de la ventilación con presión positiva genera una interacción compleja entre la presión torácica y el volumen intravascular y el gasto cardíaco. El aumento de la presión torácica tiene una correlación directa con el descenso del flujo sanguíneo renal y la tasa de filtrado glomerular y por ende el gasto urinario, ¿no? A su vez, la presión positiva induce cambios neurohormonales, entre los que predominan el ascenso del flujo simpático y el aumento de los niveles de renina, llevando en consecuencia una disminución del flujo sanguíneo renal, ¿no? Y por otro lado, la ventilación con presión positiva genera liberación de citoquinas proinflamatorias que promueven el secuestro glomerular, túbulo intersticial y la formación o el secuestro glomerular de neutrófilos y el descenso del filtrado glomerular por cambios en el tono vascular, favoreciendo el estrés oxidativo y la apoptosis. Todos estos cambios, en conjunto, obviamente, con otros tipos de elementos que pueden generar falla renal, insisto, la multifactoriedad de la falla renal en el paciente crítico, pero favorecen a desarrollarla, ¿no? Después tocar brevemente lo que son las complicaciones neuromusculares y la debilidad muscular adquirida en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Este es un esquema que usé para otro teórico, en el que muestra que esta patología o esta complicación es también multifactorial, que tenemos diferentes tipos de trastornos desde el punto de vista histológicos, que tenés elementos de polineuropatía, miopatía propia del crítico, la neuromiopatía del crítico, lo que es el desacoplamiento o desacondicionamiento muscular, todas predisponiendo a lo que es la debilidad muscular adquirida en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué nombrarlo en el paciente como complicación de la asistencia respiratoria mecánica, si bien no es una complicación propia, o sí? Acá tenemos lo que son las alteraciones, del anabolismo y el catabolismo. Esto es más general, pero esto el producto de la inmovilización, del desuso. Acá es donde aparece la ventilación mecánica como un factor de riesgo para la formación o para el desarrollo de atrofia muscular, también la inmovilización, ¿verdad? Porque los pacientes en RM tienen mayor inmovilización. Otras alteraciones, la generación de inflamación, como dijimos, y como vamos a hablar un poquito más adelante, la generación de autofagia, los cambios en las membranas de los canales, etcétera, como parte de esta patología. Pero ¿por qué en lo respiratorio? La asistencia respiratoria mecánica, sobre todo aquella prolongada, favorece a la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. Claro, trae acarreado otras cosas, ¿verdad? Los pacientes que están en RM van a tener mayor inmovilidad, ¿tá? Van a estar sometidos a uso de más drogas y de drogas como pueden ser drogas vasoactivas, el uso de corticosteroides, los bloqueantes neuromusculares, ¿tá? Que tienen pacientes ventilados o con insuficiencias respiratorias refractarias o otras causas de uso de bloqueantes neuromusculares, van a favorecer también la debilidad muscular adquirida en el paciente crítico, ¿tá? Si bien también hay otras. Y acá tenemos complicaciones que son a corto y a largo plazo vinculadas a esta afección, ¿tá? Estos pacientes van a tener problemas de glutorios, van a tener más fallos en la extubación, lo cual va a generar más ARM y en consecuencia entrarse en un ciclo vicioso en el que vas a tener más días de ventilación mecánica y por tanto más debilidad asociada a la patología crítica. Y per se va a generar mayor mortalidad, mayores días de estancia en las unidades de cuidados intensivos, incluso mayores días en los hospitales. Y no solo aumentan la mortalidad intra-UCI e intrahospitalaria, sino que el score de MRC a la alta es un factor de riesgo para mortalidad al año y a los 5 años, ¿no? Aquellos pacientes que sufren una debilidad muscular adquirida en la unidad de cuidados intensivos
y se van de alta, se mueren más que los que no tuvieron esta complicación. Acá entrando un poco en lo que son las consecuencias, ahora sí, de la asistencia respiratoria mecánica en la fisiología. Estos son algunos esquemas que elegí. Estos son en consecuencias del RM en modelos animales. En este primero son índices que se utilizan, pero básicamente lo que comparan es presión en vía aérea contra permeabilidad capilar, y se ve que a mayor presión de vía aérea hay mayor permeabilidad capilar. ¿Tá? Por otro lado, puse este otro esquema que también analiza la presión alveolar contra el peso pulmonar, y el peso pulmonar como un traductor de la formación de edema pulmonar. ¿Tá? Y hay también, a mayor presión alveolar, mayor generación de edema pulmonar, o aumento del peso pulmonar, y en consecuencia se interpreta como una traducción de la formación de mayor edema. Estos son modelos animales. ¿Tá? Acá lo mismo no, seguimos con modelos experimentales animales. En este aquí de la izquierda, muestra la relación entre el contenido de agua extravascular, es un índice también, pulmonar y peso pulmonar en RM con presiones pico de 45. Y acá lo que evidencia es el contenido de proteínas de este líquido, que va a reflejar también el aumento de la permeabilidad capilar en estas condiciones. ¿Tá? Acá te pone, se interpreta, esta línea son los círculos rojos que están vacíos acá, son un grupo control. Después tenemos los círculos rellenos en verde, que son aquellos pacientes sometidos a esa presión por 5 minutos, pacientes no, animales, sometidos a 5 minutos de asistencia respiratoria mecánica. Luego los cuadrados azules, que son a 10 minutos de RM, con estas presiones, y en los triángulos mostaza amarillos, a 20 minutos de RM. Y bueno, obviamente a mayor tiempo con con esta presión pico, mayor generación o mayor permeabilidad capilar y mayor liberación de proteínas al extravascular. ¿No? Y en este más de la derecha, esta segunda figura, son efectos de presión pico de 45 sobre diferentes parámetros. En el primer esquema sobre el agua extravascular pulmonar, luego sobre el peso seco pulmonar sin sangre, y acá sobre el contenido de albúmina. ¿Tá? Y luego de 20 minutos, son 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos para todos los parámetros, y bueno, muestra una diferencia significativa para los 3 parámetros, o para las 3 variables, perdón, tras 20 minutos de RM hay un aumento significativo en todos los índices. Este es un aspecto un poco más macroscópico. Estos son pulmones de rata expuestos a presión positiva, a presión pico de 45 centímetros de agua. ¿Tá? A la izquierda, el pulmón de la izquierda es un pulmón normal. Este del medio es un pulmón en el que después de 5 minutos de presión positiva con presiones pico de 45, en el que se evidencian zonas focales de atelectasia, sobre todo en el ápex del pulmón izquierdo. Y bueno, de la derecha son después de 20 minutos de ventilación con alta presión en vía aérea, en el que se ve un pulmón sumamente edematizado, con una cánula traqueal llena de edema. ¿Sabes? Esta es una imagen bastante clásica. Entonces, ¿cuáles son los efectos fisiopatológicos principales de la ventilación mecánica y de los volúmenes corrientes elevados y niveles altos de PIB? Los volúmenes corrientes elevados y los niveles altos de PIB van a generar elevaciones de presiones intratorácicas, reducción de la distensibilidad del sistema respiratorio y elevación del espacio muerto fisiológico. Acá entramos en lo que es el concepto de baby lung o pulmón de bebé. Son de los estudios de Gattinoni, ya de alrededor de 1980,
que son bueno, resultados de estudios con tomografía computada que mostraron que la mayoría de los pacientes con distrés, el tejido normalmente aireado tiene dimensiones del pulmón de un niño de 5 a 6 años, ¿tá? O sea que 300 a 500 gramos de tejido aireado. Previo a esto se consideraba que el distrés podía ser una patología difusa, ¿tá? Esto empiezan a cuestionar lo que son esa idea del distrés como una patología difusa y pareja de ambos pulmones, ¿tá? Este concepto primero se considera un concepto anatómico y luego se interpreta también como un concepto más funcional, ¿tá? Este, Ahí se ve en esta imagen lo que es la redistribución, estas zonas de declives atelectasiadas y la zona más aireadas que se consideran como ese pulmón de bebé o baby lung, con esa reducción del volumen pulmonar, ¿no? Este concepto después sigue evolucionando hasta el día de hoy y se considera un fenómeno que es complejo, que es dinámico, en el que el tejido que queda remanente o en el que parece estar más areado, el tejido que no está colapsado, se va a ver más predispuesto a la generación de lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica por la progresiva energía que le imprime la presión positiva, ¿verdad? La inversión de las presiones fisiológicas de ventilar con presión positiva, ¿tá? Esto va a generar más lesión y puede generar que estas zonas que están aireando queden por fuera de lo que es el pulmón aireado y convertirse en parte de lo que es el pulmón que no está aireado por lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica, ¿tá? Posteriormente, hay estudios del mismo grupo que evidencian que la relación entre el colapso de las zonas declives con la presión a la que estaban sometidas por el propio peso del pulmón edematoso se logran restablecer aumentando la PIP, ¿tá? Esta PIP disminuía la apertura y el cierre cíclico de unidades alveolares al incrementar el volumen pulmonar en las zonas con tendencia al colapso pulmonar, ¿tá? Y generarían o buscan generar una homogeneización del volumen corriente, ¿tá? Inspiratorio. Para esto se usaban o se usan reclutamiento alveolar, ¿tá? Que se define como la reexpansión de áreas de pulmones que previamente están colapsadas mediante un incremento que tiene que ser breve y controlado de la presión transpulmonar. Se aumentan las presiones en vía aérea para superar lo que son las presiones críticas de apertura, perdón. Ahora después lo vemos bien con un esquema, un poco más adelante, y luego asegurar el pulmón abierto con un adecuado nivel de PIP, ¿tá? Más tarde se vio que tampoco eran siempre esos los patrones pulmonares del distrés, que había diferentes tipos de patrones y diferentes respuestas a la ventilación con presión positiva. Se encontraron tomografías con alteraciones un poco más difusas, pero otras con alteraciones más focales, más parchadas, y se vio que las tomografías con alteraciones, o los pacientes que tenían alteraciones difusas, mostraba sí reclutamiento alveolar, pero en aquellas con alteraciones focales había tendencia a sobredistender aquellas zonas que estaban previamente aisladas y, como dijimos, aumentando el riesgo de lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica por la exposición, por generar esa exposición a presiones positivas en zonas que no estaban colapsadas. Y acá entra este concepto que es bastante clásico ya y que dividimos también clásicamente en lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica, el barotrauma, el volutrauma, el ateletrauma y el biotrauma. Que los vamos a analizar brevemente cada uno. Sabemos que si bien los tomamos por separado y los analizamos por separado, se dan en conjunto y se pueden dar solapar, no es que aparezca uno u otro, sino que son lesiones que se dan en conjunto en el paciente ventilado, ¿no? El barotrauma pulmonar no es más que la consecuencia de un pulmón sometido a altas presiones transpulmonares, en las cuales se generan, es este pedacito del esquema, en el cual se generarían lesiones alveolares, lesiones de la pared alveolar, con la consecuente fuga de aire y acumulación de aire en el espacio extraalveolar, ¿sí?
Este es un estudio, no se ve muy bien la diapositiva, me quedó un poco chica, pero que marca, es un estudio de los más grandes que muestra la incidencia de barotrauma. Se consideraba bastante más alta la incidencia hasta este estudio, este, que ve, es una casuística bastante grande, que ve que los pacientes que reciben ventilación mecánica desarrollan barotrauma en aproximadamente un 2,9%, ¿no? E identifica como factores de riesgo para su desarrollo, sobre todo las patologías pulmonares previas que tenían los pacientes como antecedentes personales. Ahí identifica el asma, el EPOC, haber tenido un distrés previo, la neumonía y el distrés que se genera o que se desarrolla en el paciente que ya estaba con ventilación mecánica, ¿no? Y los tipos de lesiones o de hallazgos que puede generar el barotrauma pulmonar son muchos. Puede haber, el más clásico es el neumotórax, ¿no? Pero puede haber también formación de quistes aéreos, enfisema subcutáneo, neumoperitoneo, neumomediastino, que aparezca enfisema intersticial, ¿no? Con respecto al bolotrauma, esta es consecuencia del aumento de la presión transpulmonar también, que va a generar mayor distensión, aumento de lo que es la permeabilidad capilar, como vimos en los fenómenos animales, y mayor formación de edema pulmonar. Y se identifica como principal generador de bolotrauma el volumen tidal elevado. Y este también es un análisis bastante clásico. Me interesa mostrarles esto, más que bueno, que se vio que la proporción de lesión pulmonar asociada al respirador eh, es mayor a mayor volumen tidal, ¿tá? Con respecto a la teletrauma, vamos a entrar en detalle la lesión pulmonar inducida por el proceso repetido de apertura y de cierre de la vía aérea distal por empleo de bajos volúmenes corriente en ventilación mecánica. La base fisiológica de la teletrauma fue teorizada en 1970, como puse acá, por mí y colaboradores. Estos autores subrayan el impacto del estrés y de la mala distribución de la tensión en un pulmón con unidades pulmonares que no son homogéneas. En el distrés particularmente, favorecido por la disfunción del surfactante y por el peso pulmonar que aumenta secundario al edema pulmonar. Y acá se plantean estrategias como las estrategias de pulmón abierto. Estas estrategias subestiman un poco el peligro de lo que es el uso de niveles elevados de PIB. Sabemos que son estrategias que tienen sus zonas que las defienden mucho, otros detractores, pero sí sabemos que requieren niveles de PIB elevados, ¿no? A esas presiones, o sea, tales presiones durante la inspiración, los volúmenes pulmonares se van a acercar a la capacidad pulmonar total, presiones de 20, 25 centímetros de agua. Son estrategias que experimentalmente han generado lesiones pulmonares considerables y que luego se han llevado a la práctica clínica y que ha habido incluso estudios, sobre todo en los últimos años, el ART Trial, que proporciona datos adicionales de estas estrategias que contribuyen a resolver el dilema de si reclutar o no, etcétera. Eso lo van a tocar en otros teóricos. Pero bueno, también los invito a cuando lo lean, porque lo tienen que leer ese estudio para este semestre, hacer una lectura crítica del ART y ver que, bueno, que no es todo blanco y negro, ¿verdad? Vean bien los niveles de PIB que se utilizaron, los cambios que hubo en el protocolo del estudio, etc. Y vemos que, bueno, que si bien es un estudio que es desfavorable para el reclutamiento alveolar, hay que ver en qué condiciones se hizo y no generar consecuencias apresuradas, ¿tá? Pero bueno, estas estrategias de Open Lung
acá quiero recordar brevemente las características de la curva PV, pero lo que buscan es la apertura rápida y de forma simultánea de la mayoría de las unidades alveolares que están colapsadas, logrando una homogenización del parénquima pulmonar. ¿Sí? Se revierte la hipoxemia generada por este mecanismo y se crean condiciones para una ventilación que se considera más protectiva. Hay que recordar, como dijimos, que la maniobra de reclutamiento alveolar forma parte de una estrategia de ventilación protectiva. Y acá recordamos rápidamente, esto ya se los deben haber mostrado varias veces, pero lo que es la curva de presión-volumen. Los alveolos presentan una resistencia a la insuflación inicial, ¿tá? Que en un momento en el que se encuentran totalmente colapsados. Cuando se encuentran ligeramente aireados, esta dificultad desaparece y este punto en el que es el punto en el que se produce la presión crítica de apertura. Cuando esa presión se libera, los alvéolos no se colapsan inmediatamente cuando se libera esa presión, sino que mantienen cierto volumen en su interior, en parte debido al efecto del surfactante pulmonar, hasta que esa presión se vuelve muy baja y ahí se vuelve a producir el colapso. ¿Tá? Ese punto en el que se produce el colapso de nuevo es la presión crítica de cierre. Durante la maniobra de reclutamiento alveolar, lo que se busca es superar esa presión crítica de apertura de una proporción sustancial de antibióticos, de alvéolos que están colapsados, y una vez que estos están abiertos, mantener una presión suficiente, que eso es lo que se logra haciendo el cálculo de la PIP de forma decremental o con alguna otra estrategia, para mantener la menor presión requerida para mantener esos alvéolos abiertos. Este es el ART trial, lo que les comentaba recién. Me interesa que lo lean en detalle, pero bueno, el outcome primario dio que en pacientes con síndrome de estrés moderado y grave, una estrategia con reclutamiento pulmonar y PIP títula en comparación con uso de PIC bajas, aumentó la mortalidad por todas las causas a los 28 días. ¿No? Ese era el outcome primario y ya les digo, es un estudio negativo para reclutamiento alveolar. Ahora vamos a hablar algo de biotrauma. Ya lo tocamos un poquito cuando hablamos de falla renal y dijimos que era un elemento generador de falla renal o de disfunción orgánica múltiple per se. Me refería a esa liberación sistémica de mediadores inflamatorios, de citoquinas proinflamatorios que van a, como consecuencia de la injuria mecánica pulmonar, que van a generar una injuria que se hace sistémica. Esto va a amplificar el sistema inflamatorio y favorece la disfunción orgánica múltiple y el fallo multiorgánico. ¿Tá? Este es otro de los estudios clásicos. Este no es el outcome primario de este estudio, pero sí evidenció, y me importó traerlo ahora, que hay niveles significativamente menores de interleuquina 6, como citoquina proinflamatoria, en el grupo que se trató con volúmenes corrientes menores. ¿Tá? O sea que eso generaría, en teoría, menos menos biotrauma. ¿Tá? Este es un esquema que habla un poco de lo mismo, pero bueno, la ventilación mecánica puede desencadenar una reacción inflamatoria en el propio pulmón, y la hipótesis del biotrauma lo que propone es que las fuerzas biofísicas o físicas que alteran la fisiología celular normal en el pulmón van a conducir a un aumento en los niveles de mediadores locales, acá están esquematizados, y cambios y lesiones y reparaciones en la estructura pulmonar, y bueno, mediante mecanismos de traslocación de bacterias, citoquinas, lipopolisacáridos y otros mediadores, se pueden generar disfunción multiorgánica por traslocación a lo que es el torrente sanguíneo sistémico. ¿Tá? Y esto favorecer mayor disfunción orgánica múltiple. Luego nombrar algo rápido de lo que es la toxicidad por oxígeno. Muchas veces vemos en las unidades de cuidados intensivos que usamos
el oxígeno sin ningún tipo de control. Tenemos pacientes saturando 100% y nos quedamos tranquilos de que el paciente satura 100%. El oxígeno puede tener, si bien se estudia bastante y los estudios en personas aún no han sido del todo concluyentes, clásicamente se describe un efecto tóxico sistémico del oxígeno e incluso también sobre toxicidad directa sobre el pulmón, en el que el aumento el uso de una fracción inspirada de oxígeno elevada durante periodos largos puede generar lesiones pulmonares, sobre todo lesiones por atelectasia. ¿Tá? Esto genera el efecto de Jund, bronquitis hiperóxica que se llama, y sin embargo no tenemos ningún estudio anatomopatológico que haya demostrado de forma fehaciente esas hipótesis. ¿Tá? Se piensa que el estrés oxidativo es un mecanismo importante para la producción de daño, en este caso, y sobre todo de daño pulmonar. ¿No? Este daño se produce, ya les digo, por mantener niveles de oxígeno elevados, sobre todo cuando son innecesarios. ¿Tá? Estos son dos estudios que traje acá de toxicidad por oxígeno. Perdón, este primero, sí, ahí va. Este primero es el LOCO2, es la abreviación, es un multicéntrico, randomizado, controlado, no cegado, hecho en Francia, en 13 unidades de cuidados intensivos, en los que se usan estrategias conservadoras de oxígeno contra estrategias más liberales de uso de oxígeno. Y este estudio no vio diferencias en la mortalidad, pero es un estudio que debió ser frenado por aumento del riesgo de isquemia mesentérica en aquellos pacientes en los que se utilizó una estrategia conservadora. O sea, es un estudio que no pudo llegar a finalizarse. Por otro lado, este es otro estudio, es el HOT-ICU. También es un estudio randomizado, controlado, internacional. Es un multicéntrico internacional hecho en 35 unidades de cuidados intensivos, suecas, danesas, en Finlandia, Holanda, Noruega, en Islandia y en Inglaterra, con casi 3.000 pacientes enrolados. Y bien, si bien en este caso no vio diferencias con el desarrollo de efectos adversos, tampoco se vieron diferencias en mortalidad. Por último, tocar algo de lo que son complicaciones infecciosas asociadas a la asistencia respiratoria mecánica. También son varias, pero me interesa tocar dos en particular, que son la neumonía asociada al ventilador. Nombrarla nomás porque es un teórico per se en otro semestre. Y hablar algo de la sinusitis y algo de las estrategias diagnósticas de la sinusitis asociada al RM y al uso de sondas nasogástricas. La neumonía asociada al ventilador es aquella que se define como la que se presenta posterior a 48 horas de la intubación endotraqueal y ARM. ¿Tá? Es la infección más frecuente del paciente ventilado, aumenta mucho la mortalidad, tiene una mortalidad atribuible que es muy discutida, pero que oscila entre el 20 y el 50%, y va a generar mayores complicaciones y va a prolongar los días de RM y de estadías en las unidades de la unidad de cuidados intensivos. Hay score diagnósticos, si bien clínicamente los sospechamos la neumonía y pocas veces los utilizamos, existe un score diagnóstico de los que más se utilizan para esto, es el CPIS, o el Clinical Pulmonary Infection Score. Es un score poco sensible, poco específico, tiene una sensibilidad de 60 y una especificidad entre 40 y 65%. Lo que hace es asociar datos clínicos, radiológicos, fisiológicos y microbiológicos. Más o menos el razonamiento que hacemos en realidad en la clínica habitual, se los dejo por ahí. No me interesa ahondar mucho más en eso, pero lo dejo ahí, ¿no? Clásicamente,
dividimos la neumonía asociada al ventilador en temprana, aquella que sucede entre las 48 horas y los 5 días de RM. Son esos los microorganismos que sospechamos, son microorganismos que habitualmente los pacientes traen de afuera. ¿Sí? Y la tardía es del 5.º día en adelante, y bueno, ahí empezamos a ver sobre todo más bacilos gram negativos, sobre todo pseudomonas, klebsielas, microorganismos resistentes, Acinetobacter, Samar. Pero esto es una clasificación de temprana y tardía que viene quedando en desuso, sobre todo porque hay cada vez más microorganismos multiresistentes o microorganismos resistentes circulando en la comunidad. ¿Tá? Pero bueno, es un esquema que sirve para hacer el razonamiento de lo que son los tratamientos, sobre todo empíricos, de antibióticos. Acá les dejo, estos son los estudios que muestran un poco lo que decíamos de etiología de las neumonias asociadas al ventilador y de factores de riesgo, pues los bichan, pero no vamos a ponernos con esto ahora. ¿No? El tratamiento, obviamente, es la antibioticoterapia, que debe ser precoz, sobre todo si el paciente está séptico, que bueno, que de inicio va a ser empírica y que va a estar dirigida a gérmenes probables, de acuerdo, bueno, a lo que veíamos en los tiempos de evolución, a los antecedentes personales del paciente, y destacar que acá no hay recetas, se debe conocer lo que son los microorganismos habituales que colonizan en cada unidad de cuidados intensivos para hacer un tratamiento antibiótico empírico, sobre todo en aquellas que catalogamos como tardías. Una vez que tengamos los resultados microbiológicos, se deben ajustar los antibióticos, decalar, como decimos habitualmente, los antibióticos a un tratamiento dirigido. Si a las 72 horas de que se instala un plan antibiótico no hay mejoría, sobre todo el empírico, hay que evaluar complicaciones, hay que buscar otros sitios de infección y bueno, hacer diagnósticos alternativos, sobre todo de otras infecciones que puedan estar cursando. ¿No? Esto es lo que conocemos todos ya, pero lo que es el bundle de medidas para su prevención, que creo que es hasta más importante de lo que puede ser hablar del tratamiento. Creo que todos lo manejamos, pero los principales puntos son una adecuada higiene de manos, bueno, entrenarse en el correcto manejo de la vía aérea, una adecuada técnica para la aspiración de secreciones, las decontaminaciones selectivas de la orofaringe, el tracto digestivo, mantener la cabecera de la cama a 30-45 grados, implementar protocolos de desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica, minimizar los sedantes, realizar ventanas de sedación. ¿Ah? Si hay mecanismos de aspiración subglótica en las unidades, estos pueden ayudar a minimizar la acumulación de secreciones sobre el manguito de la sonda orotraqueal. ¿Sí? Y por último, nombrarles la sinusitis como infección que muchas veces es silente y que puede ser causa de complicación en el paciente crítico, que también requiere un nivel alto de sospecha, porque pocas veces da una clínica fácil de leer. Tiene una incidencia reportada en el paciente crítico de entre 25 y 75%. Es una infección o inflamación muy frecuente. Clásicamente se hacía diagnóstico radiológico, pero este es poco sensible. A medida que viene la ultrasonografía y la tomografía, aumentan considerablemente la sensibilidad para su diagnóstico. Esta se ve favorecida sobre todo por la presencia de cuerpos extraños en la orofaringe, en la nasofaringe. Tras la colocación de una sonda nasotraqueal o sonda nasogástrica, hasta un 38% de los individuos presentan alteraciones tomográficas a las 12 horas de colocadas. Esto se ve favorecido también por la formación de biofilm sobre las sondas. ¿Sí? Esta inflamación no siempre necesariamente implica que el paciente está cursando una infección. ¿Sí? Pero como ya les dije, me parece que es importante destacar que
la sinusitis se debe sospechar en el paciente con una sepsis nosocomial, que no tenés un claro foco de un claro foco infeccioso, siempre estar atento a la búsqueda de la sinusitis como foco de infección. ¿Mm? El diagnóstico, dijimos, radiografía con enfoque de senos, no es tan sensible como otros. La tomografía con enfoque de senos es un estudio que es muy, muy sensible para evidenciar ocupaciones de senos. Acá, justamente en el fondo de la diapositiva, se ven senos ocupados, son bien claras las imágenes. Y me interesa destacar el uso de la ultrasonografía. Como ya dijimos, muy disponible hoy en las unidades de cuidados intensivos. Creo que en casi todas las unidades de cuidados intensivos del país, o la mayoría hoy, tenemos disponibles ecógrafos. Y bueno, nada, destacar lo que son las imágenes de acá. Estos son ejemplos de tomografías arriba con su correspondiente ultrasonografía por debajo, en el que se ve, bueno, esto es un seno normal, esto es lo que se ve normalmente. Acá se ve una ocupación total del seno, de un seno maxilar izquierdo, y sobre todo destacar que se ve el engrosamiento de todo el seno. ¿Está? En esta zona principalmente lo que se ve es el engrosamiento de una de las paredes del seno, y lo mismo de este lado. ¿Está? O sea, estos son los hallazgos ecográficos que se pueden ver, ¿está? Sinusogramas completos, sinusogramas parciales. Esto es lo mismo. ¿Está? Son las imágenes, algunas las mismas y otras muy, muy similares, de lo que son las ocupaciones de senos y el engrosamiento de sus paredes. Y bueno, esto es todo. Quedo a disposición si quedan dudas o lo que fuera, me contactan, así evacuamos dudas las que pueda, y si no, lo que no pueda, como siempre, lo buscamos y tratamos de llegar a una respuesta. Saludos.